Bueno, se cortó el video anterior. Entonces, dice que se generan por la activación de canales ligando dependientes, que se abren cuando un neurotransmisor específico se une a ellos. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos 3 tipos de canales iónicos, no? Esto es el ligando, ¿no? El neurotransmisor que viene acá y se une a una partecita. Teníamos 3 canales iónicos que eran los de fuga, los que estaban a estar siempre abiertos, los canales ligando dependientes que se van a abrir o no cuando venga alguna sustancia en específica, y los terceros que eran los de voltaje. Cuando haya ya un cambio en el voltaje de membrana, esos son los que se van a abrir. En este caso, entonces, lo que va a generar el potencial electrotónico son los canales ligando dependientes. O sea, el neurotransmisor específico, no sé, puede ser glutamato, GABA, acetilcolina. Bueno, esos son los que le van a dar, depende de la neurona, la señal. Entonces, se van a generar por canales ligando dependientes, que se abren cuando un ligando específico se une a ellos. Bien, decrecen en tiempo y espacio, o sea, disminuye, supongo que aumentará tau, porque es como que aumenta el tiempo y debe disminuir lambda, ¿no? Pueden recorrer poco espacio. Esta disminución del potencial electrotónico depende a medida que se propaga. Depende de 2 propiedades de la membrana, de la resistencia y de la capacitancia. Entonces, tau era la constante de tiempo. O sea, cuanto más grande me daba tau, significa que yo necesito más tiempo para recorrer todo ese axón. Y lambda era la constante de espacio. Entonces, digamos que cuanto más lambda tengo, significa que se puede recorrer más, digamos, que recorrió más. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, dice, que estos potenciales, ¿sí? Bueno, me perdí acá. Dice, esta disminución del potencial... ahí está. Que decrecen en tiempo y espacio. Entonces, esta disminución del potencial electrotónico depende a medida que se propaga. Está mal escrito, o sea, se dan cuenta que yo no estaba loca. Esta disminución del potencial electrotónico depende a medida que se propaga, depende de 2 propiedades de la membrana: resistencia y capacitancia. Entonces, estos potenciales electrotónicos pueden ser excitatorios o inhibitorios. Entonces, estos potenciales, el potencial electrotónico puede ser tanto excitatorio como inhibitorio. Entonces, excitatorio es lo que se le llama un PEPS, ¿sí? Genera un PEPS. Por ejemplo, la apertura de canales de sodio que entra a favor de su gradiente. Entonces, yo puedo agarrar y generar acá un potencial electrotónico que lo que haga capaz es que active a otro canal para que entre sodio, ¿sí? O puede ser inhibitorio, que hiperpolarice a la neurona, lo que se llama potencial inhibitorio posinápsico. Por ejemplo, que se abran canales de potasio para que salgan a favor de su gradiente. Entonces, va a desencadenar la apertura de otro, ¿sí? Si realmente es excitatorio, capaz le va a decir un canal de sodio, voltaje dependiente, que se abra después. Bueno, entonces, no se regeneran. Otra característica de los potenciales electrotónicos. Ya dijimos que estímulos chiquitos me van a dar potenciales electrotónicos chicos, que van a ser de los canales, van a ser canales ligando dependientes, que van decreciendo a medida que recorren, ¿sí? La dendrita o el axón, que pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios. Es lo mismo, puede ser inhibitorio pero me va a durar poquito, o puede ser excitatorio y me va a durar poquito, o al revés.
no se regeneran. Su magnitud no es fija. O sea, depende de la cantidad de canales abiertos según la cantidad de neurotransmisor que se libere, ¿sí? O sea, nada, es como leí antes, que no es lo que habíamos visto, que los de acción, a ver si estaba por acá, que el de acción sí era estereotipado, pero no, es como medio diferente según de la célula de la cual hablemos. Entonces su magnitud no es fija. Pueden verse fenómenos de suma y de resta. Esto se da a los fenómenos de suma temporal, cuando dos potenciales electrotónicos sucesivos llegan a superponerse antes de que el primero desaparezca, y espacial, cuando dos potenciales electrotónicos provenientes de dos aferentes distintos confluyen en el mismo sitio. O sea, dos señales diferentes llegaron al mismo lugar y se superponen. Entonces hay una sumación espacial. Y a su vez también puede haber una suma temporal. Empieza a haber uno, pero el otro todavía no se fue. Entonces, hay fenómenos de suma y fenómenos de resta. Entonces tenemos suma temporal y suma espacial. Y no tienen umbral. Listo, provocan algo, depende de dónde partan. Ahora, nos queda uno más. Dice, si son despolarizantes y su intensidad y de intensidad adecuada pueden llegar lugar a dar el potencial de acción. Entonces, si son despolarizantes y de intensidad adecuada, pueden generar un potencial de acción. Bien, y si se suman y todo eso, supongo que también. A ver qué es la técnica de clampeo. Bueno, creo que se entendió. Entonces, bien esto de qué es un potencial electrotónico. Bueno, a ver qué es la técnica de clampeo. Sirve para fijar el potencial de membrana de las neuronas a niveles predeterminados con fines experimentales. La pinza de voltaje, ¿sí? La pinza de voltaje interviene retirando, al mismo tiempo que ingresa sodio, las cargas positivas del interior de la célula y las deposita en la solución externa. Al ingresar una corriente que es igual y opuesta a la iónica, el clampeo impide automáticamente que la corriente iónica cambie el potencial de la membrana del valor predeterminado. Como resultado, la cantidad neta de carga separada por la membrana no varía y por ello no se produce ningún cambio en el voltaje. El clampeo es un sistema de retroalimentación negativa en el que el valor de salida del sistema, el voltaje de membrana en este caso, es retroalimentado a la entrada del sistema, donde es comparado con una señal de mando por la salida deseada. Cualquier diferencia entre el potencial de mando y la señal de salida activa un mecanismo controlador que automáticamente reduce la diferencia. Así, el potencial de membrana sigue automáticamente y con exactitud al potencial de mando.